De nuevo, otro pueblo con el mismo apellido. El viajero hace un esfuerzo por no confundir nombres con tantos hermanos dispersos por la comarca. Pero como la curiosidad es fuente de sabiduría y está escrita en los libros de historia, nada mejor que consultarlos para descubrir el origen de tantos hijos como tuvo Jadraque. Y esta dice que en los tiempos de la Reconquista tuvieron necesidad de vertebrar el territorio en unidades de gestión, algo así como las actuales comarcas o mancomunidades. Esta estructura era conocida como comunidades o comunes de villa y tierra, o simplemente señoríos. Esta zona perteneció originalmente a la comunidad atienza a comienzos del siglo XII, con jurisdicción sobre 131 aldeas. Pero en 1434, Jadraque se independiza del señorío de Atienza y crea uno propio, asumiendo la gestión de un amplio territorio al sur de la serranía de Atienza. Por lo tanto, todos estos pueblos, al ser ahora señorío de Jadraque, heredaron este apellido. En total, 10 pueblos con el mismo ADN y que el viajero quiere ahora mencionar para gusto de los más curiosos. Las Navas, Villares, La Nava, Zarzuela, Torremocha, Rebollosa, Pálmaces, Viana, La Olmeda y Pinilla. Otra de las razones de tal herencia de apellidos se debe a la abolición de los señoríos en la primera mitad del siglo XIX. Así que a modo de resolución práctica, debido a la cantidad de pueblos con el mismo nombre en toda la geografía, pues les adjudicaron el apellido del antiguo señorío, en algunos casos, y en otros, pues un elemento geográfico de situación, de arriba, de abajo, de Lenares. Antes de llegar a la Olmeda de Jadraque, próximo destino, el viajero ha dejado atrás Sigüenza, una carretera donde la vista se pierde en campos llanos, montes bajos y un horizonte cuyo límite es la línea del cielo. En mitad de la planicie, rotulados sobre la tierra como si fueran apriscos de piedra llenos de agua, aparecen las salinas al paso del río Salado. La impresión es la de una gran ciudad milenaria devorada por las aguas. Algunas casas, un edificio se supone que es sagrado, por la cruz en su tejado, viviendas en ruinas, caminos empedrados, naves que fueron depósito de trabajo y trabajadores, y un cercado de alambre que impide el paso, por ser el lugar propiedad privada, un lago cuadriculado de sal varado en el silencio. No son las únicas en la zona, pues en su momento resultaron una fuente importante de trabajo e ingresos para las gentes de estos pueblos. Su explotación está documentada desde el año 1139 y son conocidas desde la época romana. Hoy están declaradas bien de interés cultural. Sentado en un altillo de piedra, el viajero contempla la magnitud de esta industria e imagina el día a día de los campesinos. Para averiguarlo, nada mejor que consultar en el blog del Foro por la Memoria de Guadalajara, que dice: corría el año 1936 y la situación social y laboral de los salineros, tanto de Imón como de la Olmeda, era terrible. Los trabajadores eran tratados en condiciones de semiesclavitud, con jornadas de 10 y 12 horas removiendo sal, para ganar un jornal de 3,50 pesetas en 1936. Cada trabajador, además, estaba obligado a sacar al menos 2 quintales métricos de sal, mínimo para poder cobrar. El maestro de Olmeda, por entonces José Fitor Cabot,
se conmovió sin duda al ver esos cuerpos semidesnudos cuyas heridas no cicatrizaban por acción de la sal, por lo que las denunció a quien correspondiera. El sueldo medio de un albañil por entonces era de unas 7 pesetas. En junio de 1936, además, el pueblo sufrió una terrible tormenta de pedrisco y los pequeños huertos y cultivos que algunos de estos trabajadores usaban como un complemento a su mermada economía se perdieron casi totalmente. Lo que vino fue miseria y hambre. Los empleados de la salina acudieron entonces al patrón, Anselmo Bernal, quien en lugar de compadecerse de su terrible desgracia, se aprovechó de la situación obligándoles a una rebaja mayor de su sueldo. La recientemente creada sección local de UGT organizó entonces una protesta pidiendo justas mejoras laborales. La misma fue disuelta a tiros por los guardias civiles con el resultado de varios heridos, entre ellos una mujer y numerosos detenidos. La organización de los trabajadores para reclamar derechos, es decir, un salario justo y domingos libres, era algo inaceptable para los señoritos reaccionarios de la zona. La denuncia del maestro no fue la única. Por ejemplo, en el diario Abril de Guadalajara se recibieron muestras de solidaridad. La consecuencia es que los denunciantes fueron previamente amenazados por los caciques locales y finalmente asesinados. La guerra civil resultó la excusa perfecta para deshacerse de estos agitadores de la justicia. Además del maestro José Fitor Cabot, el cartero rural y miembro de UGT Francisco Gonzalo de Francisco, los hermanos Castel Roldán, Lino, Mauricio, Francisco y Toribio, muy conocidos por formar parte de una rondalla, fueron asesinados. Y así, todos aquellos que no comulgaran con unos postulados de vida que desde aquellos momentos trataron de imponerse mediante una guerra incivil. En el citado blog del Foro por la Memoria de Guadalajara hay más información sobre estos acontecimientos. Después de esta primera impresión, tan próxima y lejana a la vez, una carretera en cuesta arriba acaba en el pueblo de la Olmeda de Jadraque. El viajero se toma un respiro merecido después de tanta memoria en una especie de agradable salón de estar antes de comenzar la visita. En una gran piedra está fijado el nombre del pueblo. Unos bancos para sentarse, parking de bicicletas, cartel de información turístico y un paisaje donde el cuadro que lo adorna es la propia naturaleza de unos campos que rabian de colores, con suaves ondulaciones en unos montes rácanos de vegetación. A la izquierda, a modo de centinela, la ermita de la Soledad, algo huérfana de atenciones. El atrio está cerrado por una puerta desde la que 2 ventanucos permiten ver su entrada con 2 arcos de sillería. El suelo es un festival de hierbas y arbustos. A pesar de todo, tiene un pozo de misterio. El caminito hacia su puerta resulta de lo más encantador. A la derecha, como si se tratara de un paseo marítimo, una balconada a ese mar en calma de huertas cercanas, labrantíos y una vega plena de ebullición primaveral. La Olmeda de Jadraque presenta una fácil distribución. Una calle larga, recta, atraviesa el pueblo en su totalidad. Pero el viajero no encuentra su nombre en esquina alguna, aunque figura como calle real en el mapa de Google. En los laterales, una encrucijada de callejuelas y caminos con sus casas escondidas. El ayuntamiento, la primera casona a la derecha de la calle, no ofrece grandes atractivos. El viajero continúa el paseo sin vecinos a la vista, con quien pegarse una charla.
pueblo, pese a su escueto vecindario, presenta una amplia variedad de estilos y hechuras en sus viviendas. Casas que fueron pero dejaron de existir. Entre ellas, la que fue casona del administrador de las Salinas mantiene su compostura, aunque está deshabitada. Algunas de bella construcción. Las hay restauradas con cierto encanto. Llaman la atención del forastero aquellas de las que su propietario ha querido que sean singulares. Claro está, las que ya no tienen solución. Entiende el viajero que la gran protagonista de la Olmeda es la vegetación, tan abundante como salvaje. Perfila los caminos, oculta en su frondosidad las viviendas, tapiza de color verde todos los suelos. Desde el aire da la impresión que el mismo pueblo es un intruso que ha invadido con dos lonchas rectilíneas el contacto entre la montaña y la vega. A mitad de la calle, vamos a decir real, hay un pequeño parque elevado con unos bancos. Muy cerca el frontón, y enfrente la iglesia parroquial de San Mateo con restos del siglo XIII, la espadaña y la puerta con cenefa, y del siglo XV la capilla gótica. No hay a quien pedirle la llave para entrar. Otra vez será. Lo más interesante de esta iglesia tal vez sea la cruz procesional fechada en torno al siglo XVI, en este momento en el Museo Diocesano de Sigüenza, como sucede con estas reliquias en otros pueblos. En este deambular casi en solitario, la suerte favorece al viajero al encontrarse con Ángel Mejía, profesor de historia ya jubilado, al que le encanta, dice, disfrutar de la Olmeda, el pueblo donde nació su mujer. La conversación con Ángel, en un pequeño jardín junto a su casa, supuso un repaso por los problemas pasados y presentes de los pueblos. Después acompañaría al viajero, aportando sus conocimientos. Tiene la Olmeda dos fuentes talladas en piedra de las que gusta presumir. Dicen que construidas por dos gallegos, los hermanos Carbellido, que luego casamentaron en la Olmeda. Por una callejuela donde no podía ser menos triunfa la vegetación y la piedra, restos de corrales y viviendas, se llega a la Fuente del Caño, de magnífico aspecto. Al lado se encuentra la antigua fragua, hoy convertida en centro social, y a su espalda un pequeño espacio donde se adivinan sabrosas barbacoas. A la derecha de esta fuente sale un camino que llevará a la Fuente Nueva. Y el lavadero, en un entorno de lo más agradable. Grabado en ambas fuentes está el año de su construcción, 1888. Un abrevadero recoge el agua vertida que acabará en las huertas próximas. Testimonios silenciosos de un pasado que no hay que olvidar. A la caída de la tarde, desde un sendero que sale del pueblo, el valle se manifiesta seductor. Estos caminos servían de atajo en otros tiempos para llegar a pueblos del entorno. Al fondo, una pequeña loma donde se advierten restos de un castro celtibérico con sus tainas.
sobre un poste de madera la placa que indica que estamos en una de las etapas de la Ruta de la Lana por la que transitan los peregrinos a Santiago de Compostela, procedentes del Levante hacia Burgos, donde se unirán al camino francés. De regreso, con el caminar ya cansado, el viajero tiene una cita imprescindible, de la cual le han hablado con verdadera euforia. Ha nacido un niño en la Olmeda de Jadraque, más de 50 años después. María Morán es la madre y asume con orgullo la exclusiva y la alegría colectiva que ha supuesto el acontecimiento. Su charla es una cascada de anécdotas, de conocimientos sobre estos pueblos y el relato de una aventura que hay que escuchar con sus propias palabras para poder entenderla. Una historia que tiene protagonista y nombre, el de su hijo, Gael. No cabe mejor colofón a la visita y saber de este pueblo que la risa abierta y feliz de María. Una mujer que impregna de voluntades positivas a esa España que dicen tan vacía y a la vez tan llena de esperanza.